Iniciar grabación. Ya. Bueno, vamos a ver lo que es el receptor de la insulina, la pregunta número 5 de su seminario. Entonces, para empezar, recuerda que la insulina era la hormona peptídica que va a viajar por la sangre luego de haber sido exocitada por la célula beta, por diferentes estímulos. Claro que el principal estímulo que fomenta la liberación de la insulina es la hiperglicemia. No, eso ya lo vimos en la clase pasada. Ahora, lo que ahorita hay que ver es esa insulina que va a viajar por la sangre por ser una hormona endocrina. He ahí la definición de endocrino, que es una hormona que viaja por la sangre. Entonces, va a viajar por la sangre y se va a dirigir a células diana. ¿Cuáles son las células diana principales de la insulina? Músculo esquelético, adipocitos y del tejido hepático, los hepatocitos. En estos tres están principalmente los receptores de insulina. Ojo, no quiero decir que en otros órganos no hayan receptores de insulina. También hay receptores de insulina. Pero en estos tres órganos que acabo de mencionar son los más dependientes de insulina. Entonces, cuando hablamos... ¿Quién está por acá haciendo la bulla? Voy a cerrar esto. Ya. Y listo, ya cerramos. Ya, ahora, cuando hablamos del receptor de la insulina, quiero que tengas bien claro esto. Es un receptor de 4 subunidades proteicas. Es un receptor de membrana plasmática. Entonces, en la membrana plasmática, vamos a hacer que esto es la membrana plasmática. Se me ocurre del hepatocito. Entonces, en la membrana plasmática tú vas a tener una porción externa y una porción interna. La porción externa de este receptor viene a ser la subunidad alfa. La subunidad alfa, como vemos acá, está formada, las subunidades del receptor son 2 alfa y 2 beta. 2 alfa y 2 beta. La subunidad alfa de 135 kilodaltons en peso y la subunidad beta de aproximadamente 95 kilodaltons en peso. Entonces, esta subunidad alfa y beta van a unirse mediante la subunidad alfa. La subunidad alfa en la parte externa, siempre en tu seminario menciona esto, la parte externa, la parte exoplasmática. En esta parte van a haber 2 residuos de cisteína o 2 puentes disulfuro que están estabilizando la subunidad alfa. ¿Qué me importa de la subunidad alfa? Que es la parte del receptor que recibe a la insulina. O sea, la insulina viene y llega acá. Aquí llega la insulina, a la subunidad alfa. Ahí llega a la subunidad alfa. En la que me interesa del receptor de la insulina. El receptor de la insulina tú tienes que saber que es un tipo de receptor de membrana plasmática tirosinquinasa. Eso quiero que entiendas. Hay diferentes tipos de receptores. Tú acá tienes que mencionar, en una membrana plasmática existen diferentes tipos de receptores, como los receptores ionotrópicos, los receptores metabotrópicos dependientes de proteína G. Pero un tipo de receptores especiales de membrana plasmática vienen a ser los receptores tirosinquinasa. Mejor dicho, son receptores con actividad catalítica, que tienen la capacidad única de autofosforilarse. Eso es lo que tienes que decir en el momento de tu seminario. Esta tirosinquinasa tiene la capacidad de autofosforilarse. Doctor, no entiendo. Ya, te explico. El término quinasa a partir de ahora, cada vez que leas quinasa, es un término que hace referencia a una función enzimática. El término quinasa hace referencia a que puede fosforilar diversos residuos de aminoácidos en alguna proteína. O sea, tú sabes que las proteínas están formadas por aminoácidos, ya. Entonces, la actividad quinasa fosforila en los residuos de aminoácidos. Puede ser de treonina, puede ser de serina, puede ser de tirosina. ¿Me entiendes? Puede ser de tirosina. Entonces, cuando yo digo tirosinquinasa, son aquellos residuos de tirosina con actividad quinasa. ¿Se entendió?
Chicos, cuando yo digo receptor tirosinquinasa, tengo muchas ventanas abiertas. Cuando yo digo receptor tirosinquinasa, quiere decir que tiene residuos del aminoácido llamado tirosina con actividad quinasa. O sea, la tirosina va a ser encargada de fosforilar diversos sustratos siguientes. José, Andrea, ¿se entendió esta partecita de acá? Quiero cerrar pestañas porque tengo muchas abiertas. Tigres, ¿se entendió esta parte de acá? Confirmen. Ya. Listo, campeones. Entonces, bien claro. ¿Qué dije? En la membrana plasmática existen diferentes tipos de receptores, los ionotrópicos, metabotrópicos y los asociados a tirosinquinasa. El ionotrópico es muy simple, simplemente es para que pasen iones o no. El metabotrópico es el que está comúnmente asociado a proteína G. Y el tirosinquinasa es un tipo de receptor que tiene varios residuos de tirosina y que estas tirosinas tienen la capacidad de fosforilar a sí mismo. Tienen la capacidad de fosforilarse a sí mismo. Por eso se llama autofosforilación. Cabe recalcar, muchachos, que este tema de señalización se ve a profundidad en la segunda parte, en la segunda unidad, semana 14, semana 15, más o menos en su sílabo. Entonces, cuando yo digo autofosforilarse, ya sabes, el receptor tirosinquinasa. ¿La subunidad alfa tiene la actividad tirosinquinasa? No. La subunidad alfa, señores, ya Edgar, la subunidad alfa no es el que tiene el componente quinasa, es el beta. Funcionalmente hablando, la parte del receptor más importante es la beta, ¿ok? Funcionalmente hablando, la parte del receptor más importante es la beta. Entonces, la subunidad alfa es totalmente extracelular. En cambio, la subunidad beta tiene 3 partes. Antes de hablar de la subunidad beta, quiero que quede claro. ¿Dónde se ubica el gen de la insulina, el gen del receptor? En el cromosoma 19, brazo P, locus 13.3 y 13.2. Ahí se ubica el receptor de la insulina. Tiene un peso molecular aproximadamente de 300.000 daltons y la subunidad que presenta es de 2 alfa y 2 beta, ¿ok? 2 alfa, 2 beta. Listo. Ahora sí. Doctor, cuando usted me habla del receptor de la insulina, a ver si me quedó claro. Mira, de manera simple, antes de hablarte de la parte molecular del receptor, quiero hablarte de manera simple para que lo entiendas. La insulina se une a la porción que deja las 2 subunidades alfa. Acá está la insulina. Esto transmite la señal a la subunidad beta. En beta se encuentran los dominios tirosinquinasa. Nuevamente, en beta se encuentran los dominios tirosinquinasa. La unión del ligando, la unión de la insulina al receptor, fomenta que los residuos de tirosina se autofosforilen. Ahí está. Se autofosforilen. Y una vez esta tirosina fosforilada, ¿qué actividad tiene? Una vez que la tirosina se fosforila, ¿qué actividad tiene? ¿Qué actividad tendría ahora esta tirosina fosforilada? Va a tener la actividad quinasa. Quinasa. Quiere decir que la tirosina fosforilada va a fosforilar a diferentes sustratos, incluyendo al mismo receptor. Esa tirosina fosforilada puede ser la encargada de autofosforilar el mismo receptor como diferentes sustratos. Pongo acá un ejemplo. ¿Ok? Entonces, gracias a esa fosforilación de diferentes sustratos como el IRC1, sustrato de receptor a insulina 1, va a ser fosforilado. Y acá vemos cómo se fosforila. Y hacen una determinada acción. Quiero que entiendas. Gracias a la actividad tirosinquinasa empieza una cascada de señales. Te lo expliqué en la clase pasada. Esa cascada de señales es, oye, yo fosforilo esta proteína fosforila esta proteína fosforila
a esta proteína, y así consecutivamente va a haber una cascada de señalizaciones. Si tú no mencionas la frase que la insulina genere una cascada de señalizaciones intercelulares, van a pensar que no has entendido nada del seminario. Entonces, la insulina, cuando llega a su receptor, activa una serie de cascadas de señales intercelulares, intracelulares, intercelulares, generado por la actividad tirosinquinasa de su receptor. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte, Andreita? Uno de los principales sustratos en ser fosforilados son estos, los IRS, sustratos de receptor a insulina. Andrea, Alejandra, Savi, ¿se entendió esta parte? Campeones, ¿se entendió esta parte para avanzar? Ya, nuevamente, Savi. Entonces, miren, la insulina llega a su receptor, a la subunidad alfa. Ahí es donde llega, la parte más externa. Chicos, voy a hacer una pausa acá. Esto es necesario que me entiendan para que me puedan entender esto. Mira la diferencia de complejidad de esta imagen con esta, ¿ok? Entonces estoy iniciando de a poquitos, te estoy dando la comida primero, estoy que te doy la entradita. El segundo viene después, ¿ok? Y eso que ya es hora de comer. Entonces, mira, Sabi, viene la insulina, se une al receptor, yo soy el receptor, soy la subunidad alfa. Acá tengo la subunidad alfa. Entonces, llega la insulina, se me ocurre, llega esta taza, ¿ok? Esta es la insulina, llega. Listo. Una vez que la insulina llega, ya, yo, la subunidad alfa, le digo a la subunidad beta, que son mis codos, le digo, oye, subunidad beta, tienes que activarte. Y en mis codos existe una región de residuos de tirosina. Y quiero que se entienda por residuos de tirosina, a que van a ver, ya me baño de nuevo, a que van a ver varios residuos de tirosina, varios. Y a esta tirosina que ves acá, la voy a fosforilar. Se va a autofosforilarse. Cuando una tirosina se autofosforila, empieza a fosforilar a las demás. Y se crea un dominio de tirosinas fosforiladas. Lo importante de esto es que sepas que estas tirosinas fosforiladas tienen actividad quinasa. Vuelvo a preguntar, ¿qué es actividad quinasa? Ayumi, Angie, ¿qué significaba que tengan actividad quinasa? ¿Qué significaba que tengan actividad quinasa, chicos? Lo puse hace ratito. Exacto, que van a fosforilar residuos de aminoácidos de una proteína. ¿Y qué residuos de aminoácidos me pueden fosforilar? La treonina, se me ocurre, la serina, la otra tirosina. Por esa razón, basta que una tirosina se fosforile y empieza a fosforilar a otras. Esa es la capacidad de autofosforilación que tienen estos tipos de receptores. Ahora, viene un sustrato a este receptor, por ejemplo, el sustrato de receptor a la insulina 1. Llega y ¿qué hacen? Lo van a fosforilar. Y al fosforilarse, aprende esto. La fosforilación de las proteínas o bien activan a la proteína o bien lo inactivan. ¿Ok? Entonces, la fosforilación de proteínas es una forma bien clara de regulación proteica. La fosforilación de las proteínas es una forma bien clara de regulación proteica. ¿Ok? Y este IRS1 va a ser todos los efectos, o el IRS va a ser todos los efectos intercelulares que abarca o que genera la insulina, ¿no? Mediante una cascada de señales. No solamente existe el IRS1, existen varios. ¿Se entendió ahora sí esta parte? Esta introducción, ojo que es introducción, ¿eh? ¿Se entendió esta parte? Listo, Sabi, genial. Los demás chicos, Angie, Cepeda. Listo, genial. Ahora vamos con esto. Doctor, entonces, ¿qué es la insulina? El receptor de la insulina, Jennifer, es una glucoproteína de membrana asociada a tirosinquinasa. O sea,
Es un receptor unido a enzima. ¿Por qué se dice enzima? Porque tiene actividad quinasa. Y ya te expliqué que es una quinasa. Es un tipo de transferasa, si te das cuenta. La quinasa es un tipo de enzima transferasa. O la actividad quinasa es un tipo de enzima transferasa. Porque va a jalar un fosfato para ponerlo en otro sustrato. Va a transferir fosfatos. Perteneciendo a la familia de receptores para factores de crecimiento. Eso te lo explico en este momento. Factores de crecimiento. Con actividad intrínseca de quinasa. Tú ya entiendes ahora sí esto. Con actividad intrínseca de quinasa. De tirosina. Ya te lo expliqué. Los cuales al ser estimulados por su ligando se autofosforilan nuevamente en residuos de tirosina. Ya está. La autofosforilación de la subunidad beta del receptor activa una tirosina quinasa local, que a su vez fosforila otras muchas, entre ellas a un grupo llamado sustrato de receptor a insulina, SRI o IRS, ¿ok? O IRS, que son los sustratos que van a generar la mayoría de efectos. El receptor de la insulina es un heterotetrámero compuesto por dos subunidades, alfa y 2 beta, unidas por puentes disulfuro. Listo, este cuadro que ves acá, si yo lo leía iniciando la clase, no me ibas a entender. No me ibas a entender, pero una vez que ya te expliqué todo lo del receptor, ahora sí es mucho más fácil que se entienda. Listo. Entonces, chicos, nuevamente, para que de aquí me entiendas, las alteraciones moleculares que se dan en la diabetes, tienes que tener bien claro, la tirosina tiene capacidad de fosforilarse. Esa fosforilación me está regulando las proteínas que van a generar el efecto de la insulina. Si hay una alteración en la fosforilación, puede que haya resistencia a la insulina, como lo vamos a ver en las siguientes preguntas. Ok, entonces, la subunidad beta tiene tres porciones. Una porción extracelular, transmembranal e intracelular. Si te das cuenta, la porción extracelular es la que está en contacto con alfa y también se conectan mediante puentes disulfuro. Entonces, ¿cuántos puentes disulfuro hay en el receptor de la insulina? 3. ¿Cuántos puentes disulfuro hay en la insulina? 3. No te olvides, tanto la insulina como su receptor tienen la misma cantidad de puentes disulfuro. Ahora, la subunidad beta también tiene una región transmembranal, que es una región hidrofóbica. Y la región intracelular, teóricamente, tiene 3 regiones. En la región intracelular es donde yo voy a esperar los residuos de tirosina. Si te hicieran la pregunta, ¿cuál de los siguientes aminoácidos, o te pregunto directo mejor, ¿cuál es el aminoácido más abundante en la subunidad beta del receptor de la insulina? ¿Qué marcaría? Claro, pues la tirosina. Y la tirosina es la que tiene la actividad catalítica, ya le hemos hablado. Ahora, entonces, la porción extracelular de la subunidad beta está en contacto con alfa. La porción transmembranal es hidrofóbica. La porción intracelular tiene 3 regiones. Vamos a ver esas regiones. Una región yuxtamembranal, o sea, la que está acá, cerca a la membrana. Una región reguladora y una región con sitios de fosforilación. Ojo, nuevamente, cuando el ligando, a ver si se entendió, cuando el ligando se une al receptor de la insulina, el receptor de la insulina, ¿qué es lo que hace? Cuando la insulina llega al receptor de la insulina, en la subunidad beta del receptor, ¿qué es lo que hace? Exacto, se fosforila sus residuos de tirosina. Pero cuando la tirosina está fosforilada, ¿qué es lo que hace? Cuando la tirosina está fosforilada, ¿qué es lo que hace?
Aarón, Dayana, cuando la fosforila está, exacto, fosforila a otras, ¿qué sabí? Fosforila a otras, ¿qué? Fosforila a qué otras? ¿A las otras fosforilas? No, a las otras tirosinas del mismo receptor. A las otras tirosinas del mismo receptor. Es como si yo te dijera en el ejemplo que te hice acá, que ya lo borré. Oye, se fosforila la tirosina e inmediatamente esta tirosina empieza a fosforilar a las demás tirosinas. ¿Para qué? Para aumentar su actividad catalítica. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una obra y somos 20 personas. Somos 20 personas, pero a mí solamente me quieren pagar. A mí nada más van a pagar y a las 19 no. Entonces, si yo empiezo a trabajar solo, me voy a demorar un año. Entonces, ¿sabes qué? Le digo a mi pata, oye, mira, de mi sueldo te doy la mitad y lo hacemos juntos. Entonces voy a trabajar, en vez de un año, lo voy a hacer en medio año. Luego con mi pata decimos, oye, y si traemos a más gente, mi pata le da la mitad de lo que responde a su otro amigo y yo consigo otro amigo y le doy la mitad y ya somos 4. Al ser 4, ahora el tiempo va a ser mucho menor y así consecutivamente. Las tirosinas es igualita. Cuando una tirosina se fosforila, la tirosina sabe que tiene que tener un dominio de tirosinas fosforiladas para poder activar a los IRS. Manzana podrida corrompe. Algo así, Maricielo. Entonces, mira, cuando la insulina, cuando la tirosina, una tirosina se fosforila, ella sabe, oye, yo por mí solita no hago nada. Entonces, ¿sabes qué? Voy a llamar a otras. ¿Para qué llamo a otras? Para que en vez de ser una, genere un dominio de tirosinas fosforiladas. Y la tirosina fosforilada, ¿qué actividad tiene? Vamos, la tirosina fosforilada, ¿qué actividad tiene? Ya, sí, catalítica, pero va por ahí. Es catalítica, pero ¿qué actividad? Lo hemos mencionado. Tienen función quinasa, muy bien. Entonces, mira este receptor. ¿Ves que acá hay un agrandamiento? O sea, una cosa es que fosforile una tirosina, ese puntito azul. Otra tirosina, otro puntito azul. Pero muy diferente es que todo un dominio de tirosinas esté fosforilado. Al tener bastantes tirosinas fosforiladas, ya tengo la actividad quinasa de esto. ¿Y qué puedo hacer? El ATP viene por acá, dona su fosfato y le pongo el fosfato al IRS. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está esa actividad quinasa? En la zona reguladora de la porción intracelular. ¿Dónde se forma en realidad? Un momento. No, con eso creo que dejé de grabar. Vamos a ver, dejen un momento, quiero ver si dejé de grabar o no. No dejé de grabar, pero me he puesto... Ok, el que era para YouTube se va a ver mal. Denme un momento para ver si puedo cortar esto o ya se arregló. No se arregla, no sé por qué. Ya bueno, lo dejo ahí mejor. Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, ¿cuáles son las partes de la porción intracelular? La yuxtamembranal, la región reguladora y la región con sitios de fosforilación. ¿Cuáles son las tirosinas predominantes de la región yuxtamembranal? Tirosina 965 y 972, cuya función es la transmisión de la señal. O sea, alfa está mandando la señal que está corriendo por la zona yuxtamembranal, o sea, por la tirosina 965 y 972, hasta llegar a la zona reguladora. Este es importante que te aprendas. La región reguladora, tú encuentras la tirosina 1158, 1162, 1163. Y estas tirosinas, mira con número, son las encargadas de autofosforilar a otras tirosinas para aumentar de 10 a 20 veces la actividad catalítica. Para aumentar de 10 a 20 veces la actividad quinasa.
¿Ok? Para aumentar de 10 a 20 veces la actividad quinasa. Esos números significan la posición en la que se encuentra la tirosina. ¿Ok? La posición en la que se encuentra la tirosina. O sea, hay tirosina en la posición 1158, en la posición 1162 y en la posición 1163, que al fosforilarse van a fosforilar a más tirosinas y aumentar la actividad catalítica de esta región 10 hasta 20 veces más. ¿Ok? Listo. Ya, y luego tenemos receptores con sitios de fosforilación, que son estos dos que tienen una función reguladora no establecida. No hay una función reguladora no muy bien establecida. Listo. Entonces, hasta acá, muchachos, hasta acá. ¿Se entendió la función del receptor de la insulina? Ya. Si tú quieres tener un aporte, ¿cuánto es lo mínimo de residuos de tirosina que tienen que estar fosforilado para poder generar función? 7. La mínima cantidad de residuos de tirosina que tienen que estar fosforiladas para poder tener la actividad quinasa, o sea, poder fosforilar a otras proteínas, es 7. Es lo mínimo de tirosinas. Ya, denme un momento, chicos, que quiero ver. Ya, ahora sí, vamos a seguir, ¿ya? Puedo volver a repetir. ¿Qué deseas que repitas, Avi? No me digas que todo. ¿Qué deseas que repitas, Avi? La tirosina no escuché por mi internet. Todo, desde que empecé la clase he hablado de tirosina. Me tienes que decir exactamente qué parte. Exactamente qué parte te has perdido de tirosina. Porque desde que hemos empezado he hablado de tirosina. Te felicito, que bien actúas. Campeona, ¿qué parte? ¿Qué parte? ¿La de acá? ¿La del cuadrito? Cuando dijeron, mira, te lo explico, a ver, a mi forma. Las tirosinas tienen que tener la actividad, son las que tienen la actividad catalítica. Y ojo, que como actividad catalítica no vais a pensar que es algo específico. Actividad catalítica es algo muy general. O sea, cuando hablas de actividad catalítica te refieres a una enzima. Todas las enzimas tienen su actividad catalítica, ¿ok? Si quieres ser más preciso, la enzima tiene actividad quinasa, es diferente, quinasa, esa es su actividad catalítica de las tirosinas. Entonces, la tirosina se autofosforila y luego de autofosforilarse, fosforila a más tirosinas continuas y una vez que tiene una gran cantidad de tirosinas fosforiladas, van a generar un dominio quinasa, como hemos visto acá. Y ese dominio quinasa tiene la capacidad de poder fosforilar diferentes sustratos, ya proteínas que no son del receptor, que van a generar la cascada de señalizaciones. ¿Ok? ¿Se entendió mi compañera? Entonces, cuando hablamos de la señal, normalmente debe haber quedado hasta acá. O sea, normalmente te debo haber enseñado solamente hasta acá, hasta esta función y ahí acababa. Pero hay algo extra que tienes que saber. Entonces, Doc, la insulina, cuando usted dice cascada de señalizaciones, tiene dos vías por la cual lo va a hacer. Hay dos vías de señalización mediante el cual va a generar la cascada. Uno, la vía fosfoinositol 3 quinasa y la vía MAP quinasa. ¿Ok? Dos vías. La vía de fosfoinositol 3 quinasa va a ser la encargada de generar la regulación del metabolismo energético. Va a ser la encargada de generar la regulación del metabolismo energético. Y la de la vía MAP quinasa, la regulación del crecimiento. La insulina, no te olvides, es una hormona anabólica. La insulina es una hormona netamente anabólica. Vamos a ver. Entonces, acá están las dos posibles vías generadas a partir de la unión de la insulina con el receptor. Entonces, cuando hablamos... Ya, cuando hablamos, escúchame, cuando hablamos
De las dos vías tienes la vía MAP quinasa y la vía de fosfoinositol 3 quinasa. Entonces la cascada va a ser diferente. Hola, 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 ¿me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola, ¿ya se me escucha bien? Hola, hola, confirmen, confirmen, ¿se me escucha? Edgar, Eduardo. Ya, listo, entonces. Quiero que sepas algo. Lo ideal es que sepas hasta donde te he enseñado. Hasta donde te he enseñado deberías saber para exponer. Sin embargo, hay una pregunta que te dicen, te hablan de los efectos moleculares en la insulina, en la diabetes. Entonces, para que entiendas eso, tienes que saber la cascada de señales que hay. Nuevamente, cuando la insulina se une a su receptor, hay dos cascadas de señales. Y quiero que se entienda por cascada de señales a la teoría de fosforilar una proteína, se activa y esta va a generar otra función, y esta otra función, y va a llamar a otra proteína, y esta otra proteína, y esta otra proteína, y la última proteína en llegar va a ser la función que te pide la insulina. ¿Ok? Algo así. Eso quiero que entiendas cuando hablamos de cascada de señalizaciones. Entonces, ¿cuáles son las dos vías de señalización de la insulina? Quiero que lo escribas para que lo entiendas. ¿Cuáles son las dos vías de señalización a la insulina? Escríbelo. ¿La vía de cuál? Vamos, escríbelo. Ya, esta vía de fosfoinositol 3 quinasa también se llama la vía de la proteína quinasa beta. Proteína quinasa B. Pregunta nuevamente, ¿qué era quinasa? ¿Qué era quinasa? ¿Qué era quinasa, muchachos? No, olvídense de actividad catalítica. Nuevamente, la actividad catalítica es de cualquier enzima. No me estás dando algo específico. O el término actividad catalítica se puede usar de esta manera. Las enzimas tienen actividad catalítica. Se me ocurre, la actividad catalítica de la lactato deshidrogenasa es hacer tal función con el lactato. La actividad catalítica de las quinasas es la fosforilación de diferentes residuos de aminoácidos. No, Alejandra, eso se llama tirosina. Lo que tú estás poniendo es tirosina quinasa. Yo estoy preguntando solamente por quinasa. ¿Ok? Quinasa es fosforilar diferentes residuos de aminoácidos. Eso es quinasa, de una proteína. Ahora, que esta fosforilación puede activar o puede inactivar a la proteína. Eso es lo importante que lo tengas claro. Entonces, tienes la vía fosfoinositol 3 quinasa y tienes la vía MAP quinasa. Muy bien, chicos. Si te das cuenta, todas son vías quinasas. Vas a ver bastantes fosforilaciones. ¿Ok? Desde ya entiende eso. Ahora, la vía MAP quinasa, señores, como dice acá, regula el crecimiento. Su principal función es la regulación del crecimiento. Regula la expresión genética y los efectos mitogénicos de la insulina. A esto se le debe el efecto anabólico de la insulina. A esta parte se le debe el efecto anabólico de la insulina. Crecimiento, no te olvides. Efectos mitogénicos, efectos asociados a la insulina. Entonces, vamos a ver brevemente, de tal manera que no vueles, esto de acá. Como te digo, esta parte, este segmento que vamos a ver, es parte de la segunda parte. Es parte que pertenece después del parcial, semana 13, semana 14 me parece que es. Entonces, chicos, algo que tienes que tener bien claro es, cuando vas a exponer esto, tienes que mencionar. Vamos ahora a ver brevemente, vamos ahora a ver brevemente las dos vías más importantes. Tienes que mencionar la palabra brevemente. Vamos a ver a continuación brevemente las dos vías más importantes asociadas a la insulina. ¿Ok? ¿Qué más vas a comentar ahí?
diciendo estas vías de señalización corresponden según sílabo a la semana 14, semana 15, revísalo, vías de señalización. Pero vamos a ir a ver una introducción breve para poder entender el complejo de la insulina sobre los efectos que hay, ¿ok? Eso tienes que mencionar que este tema es de más adelante, pero ahora lo vas a mencionar brevemente, porque puede pasar dos cosas. Que tu profesor te diga, ¿sabes qué? Quiero que me lo describas todo esto porque es del tema. Puede pasar, porque te están poniendo molecular. Listo, te pueden preguntar. O puede pasar que tu docente te diga, ¿sabes qué? Eso déjalo. Y lo ideal que es que te diga eso déjalo porque es de temas posteriores. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar las dos vías. Primero, la vía de fosfoinositol 3-quinasa. Doctor, cuando el IRS, cuando se activa el receptor, vamos a fosforilar a un IRS, a un sustrato de receptor a insulina. Se me ocurre al sustrato número 1, ¿ok? Vamos a fosforilar al sustrato número 1. Acá está fosforilado. Pregunta, ¿quién ha fosforilado a este sustrato de receptor a insulina? ¿Quién ha fosforilado a este IRS? ¿Quién ha fosforilado a este IRS? La tirosina. ¿Que a quién pertenece la tirosina, Marelsi? ¿A quién pertenece la tirosina? Vamos, Marelsi, ¿a quién pertenece la tirosina? Eduardo, ayúdala. Eliana, ¿a quién pertenece la tirosina? Jennifer, ¿a quién pertenece la tirosina? Excelente, a la subunidad beta del receptor. La subunidad beta del receptor ha fosforilado al IRS. Ahora empezamos una cascada. El IRS ha fosforilado a este complejo P85P110. Este P85P110 es el fosfoinositol 3-quinasa. El fosfoinositol 3-quinasa es este complejo de acá, el P85P110. Doctor, este P3-quinasa, ¿ya? Este fosfoinositol, PIA, no es 13, no es 13, es PI. Fosfoinositol 3-quinasa, ¿cómo está formado? Por P85P110. Entonces, cuando se fosforila por el IRS va a fosforilar al fosfoinositol 3-quinasa. ¿Y qué va a hacer? Va a fosforilar al fosfoinositol 3. ¿Para qué? Para que pueda funcionar AKT. Escúchame, AKT es un protoncogen. AKT es una proteína que promueve el ciclo celular. AKT es una proteína que promueve el ciclo celular. Entonces, gracias a que fosfoinositol 3-quinasa se activa, permite la activación de AKT. ¿Ok? Nuevamente repito. Gracias a que el fosfoinositol 3-quinasa se activa, permite que AKT se active. ¿Quién activa el fosfoinositol 3-quinasa? El IRS. ¿Quién activa el IRS? La subunidad beta del receptor. Ahora, este AKT sigue siendo, ¿dónde lo has fosforilado? En subunidades de serina y treonina, en residuos de aminoácidos de serina y treonina. Ojo, ya no estamos hablando de tirosina. La tirosina fue para el receptor, ya déjalo a un lado la tirosina. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función del AKT? El AKT tiene tres tipos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El más importante es el AKT2. El AKT2 va a fomentarme el transporte de glucosa, fomentando la movilización de GLUT4. El AKT me promueve la síntesis de glucógeno. El AKT me promueve la síntesis de triglicéridos. El AKT me promueve la síntesis de proteínas. También tiene efecto anabólico, porque me está promoviendo síntesis de triglicéridos, síntesis de proteínas, síntesis de un glucógeno, supongamos. Entonces, Doc, ¿cómo es que AKT hace todo ello? AKT promueve
la activación o inactivación de enzimas. ¿Cómo hace eso? Mediante fosforilaciones. Porque AKT sigue siendo una quinasa. AKT sigue siendo una quinasa. Ya. Es una proteína, es un protoncogen. Es una proteína que promueve el ciclo celular. ¿Ok? Ahora, hasta acá, chicos, hasta acá. Esta es la vía de fosfoinositol 3 quinasa. Es el principal mecanismo mediante el cual la insulina ejerce sus funciones metabólicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo mediante el cual la insulina ejerce sus funciones metabólicas? AKT. AKT es el que va a activar o inactivar diferentes enzimas metabólicas. Ejemplo, AKT me promueve la activación de enzimas que me están haciendo transporte de glucosa. AKT me promueve... ¿Qué pasa, Daniela? Daniela, ¿qué pasó? ¿Mucha info? ¿O qué pasó, campeona? No, estamos viendo todavía lo del AKT. Chicos, eso estoy seguro que no lo vas a entender a la primera. Por eso sigamos viendo. El AKT, ¿ya? Promueve la síntesis de glucógeno. ¿Cómo? Fomentando enzimas, activando enzimas o inactivando enzimas que promuevan esto. Por ejemplo, si yo quiero promover la síntesis de glucógeno, evito su degradación. Entonces, AKT, ¿qué hace? Inactiva las enzimas que degradan el glucógeno. Si yo quiero promover la síntesis de glucógeno, ¿qué hace AKT? Me activa las enzimas que promueven la síntesis de glucógeno. Claro, el AKT es una proteína. El AKT es un complejo proteico, ¿ok? El AKT es un complejo proteico con actividad quinasa. ¿Por qué quinasa? Porque va a fosforilar diferentes tipos de proteínas. Listo. Ahora, ¿qué más? Va a fomentar la adipogénesis. ¿Cómo? Por las enzimas que activa o inactiva. Fomenta un complejo enzimático que va a hacer que tus lípidos se almacenen más. Síntesis de proteína, fomenta AKT, fomenta un complejo enzimático, ya sea por activación o por inactivación, que promueve que almacenes más proteínas. Entonces, el AKT aumenta, acuérdate, el anabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos, ¿ok? Esto es gracias al AKT. Claro que aquí chicos, hay más cosas metabólicas, y moleculares que se pueden hablar, pero ahorita ya no lo vamos a hablar, o sea, esto ya dejémoslo para la segunda parte. ¿Se entendió entonces, chicos, la vía del AKT? Sí, Maricielo, esta diapo la tienes que colocar. ¿Por qué? Porque en preguntas que siguen, no recuerdo si es la 7 o la 8, te mencionan sobre cuáles son las alteraciones moleculares de la beta, de la diabetes. Y para hablar de ello tienes que usar esto de acá, tienes que haber explicado antes esto. ¿Ok? Entonces, como te digo, todo lo que yo he explicado hasta acá tienes que mencionarlo. Ahora, no vayas a pensar que la vía acaba ahí, la vía es mucho más grande. Esta vía es muchísimo más grande, pero ya no lo vamos a mencionar porque es tema de semana 14 más o menos, ¿ok? Antes yo no ponía esto, pero ¿por qué lo he puesto? Porque te pueden preguntar, ya que en las preguntas siguientes bien claro te dice, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero te habla de asociaciones moleculares. ¿Por qué molecularmente pasa la diabetes? Y tienes que hablar de esto de acá, ¿ok? Para que entiendas. Ahora, ¿cuál es? Y no es difícil, ¿ok? No es difícil porque no estamos profundizando. ¿Cómo se explica esto? Es muy fácil, Maricielo. La insulina se une a su receptor y tiene dos posibles vías metabólicas e intracelulares que puede generar. Son dos cascadas de señalizaciones que va a generar. Una de ellas es la vía de fosfoinositol 3 quinasa. Como vemos acá, el sustrato receptor a la insulina va a fosforilar a la fosfoinositol 3 quinasa, representada por P85 y P110. Esta activación va a fomentar que se active AKT.
Al activarse AKT, AKT es el que promueve todos los efectos metabólicos de la insulina, como cuáles, por ejemplo, aumentar el transporte de glucosa, fomentar la adipogénesis, fomentar la síntesis de proteínas, aumentar la síntesis de glucógeno. ¿Cómo es que hace todo ello? Debido a que AKT va a fosforilar, porque es una quinasa. AKT es una quinasa, por ende fosforila diferentes enzimas, proteínas encargadas en las diferentes vías. Por ejemplo, enzimas que van a fomentar el transporte de glucosa, como el GLUT4. Enzimas que me promueven la síntesis de glucógeno, enzimas que me promueven la adipogénesis, enzimas que me promueven la síntesis de proteína. Esa es la vía del AKT. Entonces, en resumen, el AKT fomenta el anabolismo de las macromoléculas de proteínas, lípidos y carbohidratos. Claro que Marel, si tienes que mencionarlo. Y acá agregas. Por otro lado tenemos una vía mitogénica, una vía de crecimiento que es propio de la insulina, que es la vía de MAP quinasa. La vía MAP quinasa. Ok, y aquí mencionas la vía MAP quinasa. La vía MAP quinasa, ¿para qué era? Regulación del crecimiento. Ok, la vía MAP quinasa es para regulación del crecimiento. Entonces, ¿cómo es esta vía? Si te das cuenta, aquí ya no utilizo sustratos de receptor a insulina, sino utilizo proteínas que tengan el dominio CH. Bueno, acá CSH le han puesto. CH. Ya. Estas proteínas CH son homólogas de CRC. Ya, no la menciones eso no lo menciones. ¿Ok? Solamente di proteína CSH. ¿Ok? Si es que por ahí te preguntan, ya, esta proteína es la homóloga. No te van a preguntar, no te pueden preguntar eso. Entonces, esta proteína CSH, ya, esta proteína CSH, así menciónalo. Esta proteína CSH se va a autofosforilar. Esta autofosforilación va a activar a la proteína GRB2, que va a atraer a la proteína SOS. Hasta acá es facilito. Si te das cuenta, estás haciendo una cascada. Lo que sí importa es que acá digas lo siguiente. La proteína SOS es un intercambiador de guanosina. La proteína SOS es un intercambiador de guanosina. Entonces, al RAS que estaba unido a GDP, le va a poner un fosfato, lo va a convertir a GTP. ¿Ok? Entonces, RAS que estaba unido a GDP, lo va a cambiar por RAS con GTP. Eso sí es importante que menciones. Todos saben eso, ¿ok? Todo biólogo o todo profesor de biología que se respeta, ya, te va a saber esto. Que la proteína SOS es el intercambiador de guanosina. El RAS que estaba unido a GDP se va a cambiar por RAS GTP. Y RAS también tiene actividad quinasa. Entonces, RAS va a activar a RAF. Y aquí empieza tu cascada. RAS activa RAF. RAF activa MEC. MEC activa a RK1 y RK2. Y RK1, RK2 se mete al núcleo. Y en el núcleo genera todo esto. Fomenta la expresión genética de los genes involucrados en la proliferación, diferenciación y crecimiento celular. Por ende, promueve el ciclo celular. Antes que te dé un derrame cerebral, quiero que entiendas, no lo veas difícil. No es difícil, es simplemente mencionar sustratos que van en cascada, uno tras de otros. Y tú me dirás, sí, doctor, pero qué miedo, RAS, MEC, RK, ¿qué son eso? Son proteínas. Ya, son proteínas. Imagina, en vez que diga GRB2, SOS, RAS, RAF, MEC, RK, imagínate que dijera tubulina, por aquí me va a decir queratina, actina, miosina, colágeno, elastina. Es lo mismo, son proteínas. Pero ahora estas proteínas son reguladoras, por eso tienen esos nombres un poco más complicados, pero siguen siendo proteínas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo es la vía MAP quinasa? La insulina se une al receptor. Este receptor se va a unir o va a fomentar la activación de proteínas. La activación de proteínas que tengan dominio CSH. ¿Qué
¿Qué es CSH? Ya, homólogas a CRC. ¿Qué es CRC? Un protón cogen. Por eso te digo, esto mejor de acá no lo digas, porque ya sería meterte mucho a la parte molecular. Y lo único que quiero es que menciones esto para que les des idea de las dos vías y dos efectos que hace la insulina. Entonces, nuevamente, la insulina se une a su receptor, activa proteínas que tienen dominio SSH. Este SSH va a fomentar la activación de GRB2 y GRB2 va a atraer a SOS. ¿Y SOS qué era, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era SOS? Va a intercambiar el RAS que tenía GDP con GTP. Muy bien, es el intercambiador de guaninas. Entonces, en vez de GDP, le van a poner GTP. Y RAS, cuando está unido a GTP, tiene su actividad quinasa. Y aquí empieza lo bueno. RAS con actividad quinasa fosforila RAF. RAF, al fosforilarse, también se activa su actividad quinasa. RAF va a activar a MEC. MEC también tiene actividad quinasa cuando está fosforilado. Una vez que está fosforilado, activa a RK1 y 2. Y RK1 y 2 entra al núcleo, pero este RK1 y 2 ya no tiene actividad quinasa, sino es un factor de transcripción. RK1 y 2 es un factor de transcripción. ¿Qué quiere decir eso? Que promueve la expresión génica. ¿De qué genes? De genes involucrados en la proliferación, diferenciación y crecimiento celular. ¿Se entendió ahora sí, chicos? ¿Se entendió, mis tigres? De repente te va a volverme a besar. Listo, bacán. Sigamos entonces. Y ahí tienes la pregunta 5, ¿ok? La pregunta 5. No es tan difícil, ¿ah? No es tan difícil. Quiero ver si por acá tengo... Ya, alto que quiero poner detener grabación acá.